Irina Caldwell removía lentamente su café mientras observaba a Daniel dirigirse a su próxima reunión. Últimamente ocurría cada vez más a menudo. Su marido cogía las llaves del coche, le daba un tenso beso en la mejilla y desaparecía durante unas horas. Esta vez era lo de siempre, salvo por un detalle. Su suegra ya estaba sentada en el asiento trasero de su Audi con expresión contrariada. «Daniel, ¿por qué no te quedas a cenar?». Irina intentó sonreír, pero no fue muy convincente. «Lo siento, cariño, pero mamá necesita mi ayuda». Ni siquiera levantó los ojos del teléfono, en el que estaba tecleando algo rápidamente. «Asuntos de familia, ya sabes». Dorothy Caldwell, su suegra, se volvió hacia Irina y le dirigió esa peculiar mirada que reservaba exclusivamente para su nuera, una mezcla de desprecio y lástima. «No nos esperes para cenar», dijo Dorothy, ajustándose su caro pañuelo. «Estas cosas pueden llevar demasiado tiempo». Irina fingió no darse cuenta de la mirada entre su suegra y su marido. Era como si tuvieran algún secreto compartido al que ella no podía acceder. Lo saludó con la mano, tratando de parecer indiferente, pero una voz interior le gritó que algo iba mal. Cuando el coche dobló la esquina, Irina se encontró sola en una casa espaciosa que nunca había sentido como suya. 5 años de matrimonio y seguía sintiéndose como una invitada, sobre todo cuando Dorothy venía a ocuparse de la casa. Irina se acercó a la ventana y sorbió su café. Le vino a la mente la conversación que había oído por casualidad hacía una semana entre su marido y su suegra. «Debes tener más cuidado», susurró Dorothy. Irina podría sospechar algo. «Mamá, relájate», respondió Daniel con ese tono de suficiencia que había desarrollado en el último año. «Ella no tiene ni idea. ¿Y qué podría hacer?». Irina dejó la taza en el suelo y apretó los puños. «¿Qué puedo hacer? Para empezar, dejar de ser una ciega tonta», pensó. En 5 años de matrimonio, Irina había aprendido a adaptarse a los estados de ánimo de su marido, a adivinar sus deseos y sabía cuándo era mejor guardar silencio. Cuando se conocieron, Daniel era completamente distinto, atento, cariñoso, con brillo en los ojos. Pero poco a poco algo había cambiado. Quizá ella había cambiado, quizá él también. Pero el último año había sido un verdadero desafío. Daniel encontraba cada vez más razones para no pasar la noche en casa, y cuando volvía, olía a perfume de otra persona. Irina intentaba hablar con él, pero él lo achacaba al estrés y al trabajo. «Piensas demasiado», dijo poniendo los ojos en blanco. El teléfono de Irina vibró. Un mensaje de Heather Brookhaven, una de las mejores amigas de Dorothy. Heather era una rubia espectacular con una manicura perfecta y la costumbre de hablarle a Irina como si fuera una colegiala que no había entregado los deberes. «Solo un recordatorio sobre la recaudación de fondos de mañana por la noche. Dorothy me ha dicho que tú también vienes. No te vistas de rojo, yo estaré de rojo». Irina arrugó la nariz. Ni siquiera recordaba haber aceptado IR esa noche. Dorothy, como de costumbre, lo había decidido todo por ella. Guardó el teléfono, subió al dormitorio y abrió el armario de su marido. No quería hacerlo, pero su instinto le gritaba que ya era hora de dejar de fingir que todo iba bien. En el bolsillo de la chaqueta de Daniel había un recibo del Hotel Riverdale del miércoles pasado, un día en que supuestamente había estado de viaje de negocios en otra ciudad. Irina sintió que un nudo le subía a la garganta. Se sentó lentamente en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, extrañas llamadas telefónicas que Daniel contestaba cuando salía de la habitación, sus repentinas reuniones de trabajo. Todo formaba un cuadro desagradable. El acto benéfico. Heather estaría allí, y también Dorothy. La ocasión perfecta para observarlas en su entorno natural. Irina caminó decidida hacia el armario. Era hora de elegir un conjunto, pero no el rojo.
El acto benéfico se celebraba en un lujoso club de campo al que Irina había llegado en taxi. Daniel le había dicho que se reuniría con ella allí, de nuevo por un asunto urgente con su madre. La sala estaba llena de gente de la alta sociedad a la que Irina, a pesar de su matrimonio con Daniel, nunca sintió que perteneciera. «¡Irina, por fin!», exclamó Dorothy con fingida alegría cuando vio a su cuñada. «Daniel y yo pensábamos que no vendrías». Daniel estaba de pie junto a su madre con una copa de champán en la mano, hablando con un hombre mayor. Su padre, Douglas Caldwell, sonreía y asentía con la cabeza. «He llegado un poco tarde», dijo Irina, intentando hablar con calma. «Como siempre», masculló Dorothy y añadió en voz más alta. «Heather ya ha preguntado por ti». Irina miró a su alrededor y casi inmediatamente vio a Heather, una rubia alta con un vestido rojo que habría sido más apropiado para un club nocturno que para un acto benéfico. Estaba de pie junto a la barra riéndose de algo que decía el hombre que estaba a su lado. Cuando Heather se dio la vuelta, Irina se sorprendió al reconocer a su interlocutor como su marido. Daniel sonreía a Heather con esa sonrisa tan especial que solo le había dedicado a Irina en otras ocasiones. Tenía la mano en la cintura de la rubia y ella le susurraba al oído, haciéndole echar la cabeza hacia atrás y reír. Irina se quedó inmóvil, observando la escena, hasta que sintió la mano de alguien en su hombro. «Solo son viejos amigos», dijo Douglas Caldwell con una suave sonrisa. «No te lo tomes como algo personal, querida». Irina se volvió hacia su suegro, la única persona de la familia Caldwell que siempre la había tratado con calidez. «Por supuesto», intentó sonreír. «Solo son amigos. Dorothy los presentó antes de que Daniel y tú os conocierais», continuó Douglas mirando hacia el bar. «Heather siempre había sido un poco excéntrica». Un poco excéntrica era una definición suave para una mujer que una vez le había dicho borracha a Irina que le había robado la oportunidad de ser feliz. Irina lo había achacado al alcohol en aquel momento, pero ahora las palabras adquirían un nuevo significado. «¿Dónde está Hunter hoy?», preguntó Irina, recordando al mejor amigo de su suegro, al que había visto en reuniones familiares. La cara de Douglas se iluminó. «Hunter llegará más tarde. Tiene negocios en la ciudad. Él y yo iremos a pescar el próximo fin de semana. Somos amigos desde hace 30 años». Irina asintió, recordando cómo Dorothy siempre se animaba cuando Hunter estaba cerca. Lo había atribuido al hecho de que era amigo de la familia, pero ahora su mente empezaba a formarse otra historia. La velada se prolongó durante un tiempo angustiosamente largo. Irina trató de mantenerse alejada de Daniel y Heather, sintiendo las miradas compasivas de los demás invitados. «Todo el mundo lo sabe», pensó, «todos menos Douglas y yo». En un momento dado estaba cerca de los lavabos y oyó voces apagadas a la vuelta de la esquina. «Dorothy, debes tener más cuidado», era la voz de Heather. «Tu marido sospechará algo». «No te preocupes por Douglas», replicó Dorothy con la arrogancia que Irene conocía tan bien. «Está demasiado ocupado con sus propios asuntos para darse cuenta de nada. Tu relación con mi hijo, en cambio, se está haciendo demasiado evidente». Heather rió por lo bajo. «Irina es demasiado estúpida para sospechar nada. Daniel dice que es completamente ajena a sus ausencias». «No la subestimes», replicó Dorothy secamente. «Puede parecer ingenua, pero tiene su propia astucia. De todos modos, Hunter me espera mañana a las 2. Daniel me recogerá como de costumbre». Irina se apretó contra la pared, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Así que tenía razón. Daniel no solo la engañaba con Heather, sino que también ayudaba a su madre en su aventura con Hunter, el mejor amigo de su padre. Una doble traición, una conspiración familiar que no tenía cabida ni para ella ni para Douglas. Cuando Dorothy y Heather se marcharon, Irina se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran.
En su lugar, empezó a formarse un plan. Si pensaban que era demasiado tonta para darse cuenta de sus juegos, ella les demostraría lo equivocados que estaban. Al día siguiente, cuando Daniel se fue a trabajar, Irina instaló en su ordenador un pequeño programa que le permitía ver toda su correspondencia. También comprobó la grabadora de vídeo de su coche. Estaba apagada. Esto no hizo más que confirmar sus sospechas. A las 2 de la tarde, como estaba previsto, Daniel recogió a su madre. Irina observó desde la ventana de su habitación cómo hablaban animadamente en el coche. Dorothy parecía arreglada e incluso feliz, una expresión que Irina rara vez veía en su rostro. Cuando el coche se perdió de vista, Irina cogió resueltamente el teléfono y marcó un número. «Hola, necesito una grabadora de vídeo, la más discreta, con función de acceso remoto y buena resolución». Un plan empezó a formarse en su cabeza. Dejaría de ser una chica ingenua que se dejaba manipular a su antojo. Descubriría la verdad, toda la verdad, y haría que se arrepintieran de haberla subestimado tanto. Irina hizo girar en sus manos una pequeña caja negra. El último modelo de grabadora de vídeo con posibilidad de conexión a distancia le parecía tanto la salvación como la sentencia. Había pasado casi una semana preparándose para este día, estudiando el coche de Daniel, cronometrando la instalación y configurando el software en su teléfono. SRA. «Colwell, ¿está segura de que puede encargarse de la instalación?», le preguntó el vendedor mientras ella compraba el aparato. «Es un modelo profesional y normalmente lo instalan nuestros técnicos». «Puedo hacerlo», respondió Irina, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Y ahora, de pie en el garaje frente al coche abierto de su marido, repitió mentalmente las instrucciones. Daniel se había ido con su padre a un desayuno de hombres, una tradición que mantenían cada tercer domingo de mes. Ella disponía de unas 2 horas. Con dedos temblorosos, Irina conectó el dispositivo al sistema de a bordo del coche, ocultándolo para que pasara desapercibido. No era solo un grabador de vídeo. Registraba el sonido del habitáculo y, lo más importante, transmitía los datos a su teléfono en tiempo real. «Así que ya está», susurró, cerrando el panel y comprobando si quedaba algún rastro de su trabajo. De vuelta a la casa, Irina abrió la aplicación de su teléfono. La cámara funcionó a la perfección, mostrando el interior vacío del coche. Ahora solo quedaba esperar. Daniel volvió después de comer, oliendo a colonia cara y coñac. «¿Qué tal el desayuno con tu padre?», preguntó Irina, intentando que la pregunta sonara informal. «Estuvo bien», se encogió de hombros Daniel. «Papá está cada vez más involucrado en sus negocios. A veces creo que ni siquiera se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor». Irina reprimió el impulso de preguntar: «¿Qué pasa a tu alrededor, Daniel?». En lugar de eso, se limitó a asentir y volvió al libro que supuestamente estaba leyendo. «Mamá, me ha dicho que te diga que mañana tiene que ir al centro», dijo Daniel consultando algo en su teléfono. «La llevaré después del trabajo». «Claro», respondió Irina. «Luego prepararé la cena». Daniel asintió, claramente sin escuchar. Subió las escaleras y pronto Irina oyó el sonido del agua en la ducha. Solo entonces se permitió sacar el teléfono y comprobar de nuevo los ajustes de la grabadora. Todo estaba listo. El día siguiente se alargó con una lentitud angustiosa. Irina no podía concentrarse en nada y no paraba de mirar el teléfono esperando una notificación de la aplicación. Cuando por fin llegó a principios del 4.º día, su corazón dio un vuelco. Dispositivo activado. Daniel arrancó el coche. Unos minutos después, apareció una imagen en la pantalla. Su marido estaba sentado al volante, hablando por teléfono a través del altavoz. «Sí, mamá, estoy de camino», dijo. «Estaré en tu casa dentro de 15 minutos. No llegues tarde». La voz de Dorothy era aguda. «Hunter me espera a las 4:30». Lo sé», suspiró Daniel. «Como siempre, te llevaré a tiempo. ¿Está tu padre en casa?».
No, se fue a una reunión con inversores. Volverá tarde. Estupendo. Irina se quedó mirando la pantalla, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. Así que, esto es lo que pasa. Daniel sabe lo de la aventura de su madre y la está ayudando, a escondidas de su padre. Me pregunto cuánto hace que empezó. Y lo que es más importante, ¿por qué? 15 minutos después, Dorothy apareció en el salón, vestida con un elegante traje color marfil. Irina nunca había visto a su suegra tan animada. Daniel, querida, no tienes ni idea de lo que Hunter ha preparado para nuestro aniversario, chirrió Dorothy, arreglándose el pelo en el espejo retrovisor. ¿Aniversario?, preguntó Daniel, entrando en la carretera principal. 2 años, respondió Dorothy con orgullo. 2 años que Hunter y yo llevamos juntos. A Irina casi se le cae el teléfono. ¿2 años? Eso empezó antes de que se casara con Daniel, lo que significaba que durante todo ese tiempo Dorothy había estado engañando a su marido y Daniel había sido cómplice del engaño. «Mamá, ¿no crees que es hora de decírselo a tu padre?», preguntó Daniel deteniéndose en un semáforo. 2 años es algo serio. Dorothy se rió, una risa fría y calculadora. ¿Por qué? Tu padre está demasiado absorto en sus asuntos como para darse cuenta de nada de lo que le rodea. Además, cariño, no quiero perder lo que tengo ahora. Un divorcio costaría demasiado. Sí, pero si se entera... No se enterará, dijo Dorothy. A menos, claro, que tu mujer empiece a meter las narices en todo. Daniel sacudió la cabeza. ¿Irina? No seas ridículo. Está demasiado ocupada con sus libros y sus sueños para darse cuenta de nada. Irina sintió que las mejillas le ardían de humillación y rabia. ¿Así que esto es lo que piensa de ella? ¿Que es tan ciega y estúpida? Por cierto, ¿cómo van las cosas entre Heather y tú?, preguntó Dorothy cambiando de tema. Daniel sonrió, la misma sonrisa que había guardado para Irina. Van bien. Ella me comprende de una forma que Irina nunca pudo. Siempre me cayó mejor que tu mujer, comentó Dorothy. Es una pena que no te casaras con ella enseguida. Bueno, entonces era joven y tonto, replicó Daniel con una leve carcajada. Pensaba que Irina era justo lo que necesitaba, callada, obediente, sin hacer preguntas. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que necesito una mujer con fuego dentro, como Heather. Irina paró la cinta. Necesitaba recuperar el aliento. Cada palabra la golpeaba como una bofetada. Daniel nunca la había amado de verdad. Ella solo estaba cómoda, tranquila, obediente. Lo que ella pensaba que eran sus virtudes resultaron ser defectos para él. Después de unos minutos, encontró fuerzas para seguir mirando. El coche de Daniel ya estaba llegando a una elegante casa adosada en un barrio lujoso de la ciudad. «Te espero aquí», dijo Daniel deteniéndose en la acera. «¿O vas a llegar tarde esta noche?» Dorothy sacó un espejo del bolso y se pintó los labios. «No creo que Hunter me deje ir hasta esta noche. No tienes por qué esperar». «Bien», asintió Daniel. «Entonces me pasaré por casa de Heather. Vive no muy lejos de aquí». Irina hizo una captura de pantalla del momento en que Dorothy salió del coche y se dirigió hacia la casa. La recibió en la puerta un hombre alto y canoso, Hunter Preston, el mejor amigo de Douglas Caldwell. Irina lo había visto varias veces en cenas familiares y siempre le había parecido un hombre agradable. Ahora, sin embargo, lo vio besar a la mujer de su mejor amigo y sintió asco. Daniel esperó a que su madre entrara en casa y se marchó. 15 minutos más tarde, se detuvo frente a un moderno complejo de apartamentos. Heather ya le estaba esperando, vestida con un corto vestido veraniego que resaltaba su perfecta figura. «Hola, guapo», murmuró. Subió al coche y se inclinó para darle un beso. Irina observó cómo su marido besaba a otra mujer y se sintió invadida por un extraño entumecimiento. No sintió celos ni dolor, solo una fría determinación.
¿Llevaste a mamá con su amante?, preguntó Heather con una ligera sorna. Lo de siempre, suspiró Daniel. Podría haber llamado a un taxi, pero no, quería que fuera yo quien la llevara. Le gusta sentir que te controla, dijo Heather pasándole la mano por la mejilla. La dejas hacer demasiado. No quiero problemas, replicó Daniel. Mientras yo la ayude, ella nos mantiene a ti y a mí. Y tu mujer sigue sin sospechar nada. Daniel se echó a reír. ¿Irina? Vive en su propio mundo de libros y fantasías. Podría traerte a casa y ella pensaría que solo estás de visita. Heather también se rió, una risa aguda y desagradable. Pobrecita, a veces hasta me da pena. No sientas lástima por ella, dijo Daniel. Está consiguiendo lo que quería, el estatus de esposa de un hombre de éxito y una vida cómoda. Y yo te entiendo. Volvieron a besarse e Irina apagó la aplicación. Ya había tenido suficiente. Los días siguientes se convirtieron en un extraño ritual para Irina. Todos los días encendía la aplicación a la misma hora. Daniel recogía a su madre y la llevaba a casa de Hunter, y luego conducía hasta casa de Heather. A veces volvía a casa tarde por la noche, a veces se quedaba con su amante, enviando mensajes de texto a Irina sobre viajes de negocios repentinos o reuniones tardías. Irina metódicamente recogió pruebas, capturas de pantalla, grabaciones de conversaciones, fotografías fechadas. Incluso encontró la forma de extraer el vídeo de la grabadora y guardarlo en su ordenador. El viernes, al comprobar la cuenta de correo electrónico de Daniel, cuya contraseña había aprendido solo con verle teclearla, Irina encontró correspondencia con una joyería. Daniel había encargado un anillo de diamantes, un regalo para Heather por su cita especial. ¿Cita especial?, pensó Irina. Me pregunto si será el aniversario de su romance o algo más. Indagando más en su correo, encontró una reserva de habitación en el Hotel Riverdale para el miércoles siguiente, el cumpleaños de Dorothy. La habitación estaba reservada a nombre de Daniel y Heather Brookhaven. Irina se reclinó en su silla, tratando de ordenar sus pensamientos. El cumpleaños de Dorothy siempre se celebraba a lo grande, normalmente con una cena en un restaurante caro donde se reunía toda la familia y los amigos íntimos. Este año Dorothy había insistido en celebrarlo en casa, aparentemente en un ambiente más íntimo. Irina entendía ahora por qué, para que Heather pudiera asistir como amiga de la familia y no como amante de su hijo. Y después de la cena, Daniel y Heather planeaban escaparse al hotel para celebrarlo a su manera, justo en el cumpleaños de su madre, a espaldas de su mujer y de su padre. A Irina se le revolvía el estómago, no tanto por el hecho del engaño, se estaba acostumbrando a ello, sino por el cinismo y la hipocresía de aquella gente. Estarían todos juntos sentados a la misma mesa, sonriendo, brindando, y luego, ¿qué? ¿Se le ocurriría a Daniel alguna excusa para marcharse o se limitarían a esperar a que todos se dispersaran? Irina se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas golpeaban el cristal como en una cuenta atrás hacia lo inevitable. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Decirle la verdad a Douglas? ¿Montar un escándalo? ¿Exigir el divorcio? Pero no. Esa gente no se merecía una resolución rápida y fácil de la situación. Habían jugado con ella, la habían humillado, se habían reído a sus espaldas. Ahora era su turno, el cumpleaños de Dorothy. Ahí es cuando todo sucedería, cuando se sentirían completamente seguras, confiadas en su impunidad, cuando Heather la miraría con superioridad y Daniel con un desprecio apenas disimulado, cuando Dorothy reinaría en la mesa, sin saber que su cuñada conocía sus sucios secretos. Irina volvió a su ordenador y empezó a trazar un plan. Tenía que prepararse a conciencia, reunir todas las pruebas en un mismo lugar, organizarlas para que la historia quedara clara de un vistazo. El sábado,
Daniel anunció que iba a pescar con su padre, un pasatiempo tradicional masculino antes del cumpleaños de Dorothy. Irina sabía que en realidad iba a salir con Heather, pero se limitó a asentir con la cabeza y desearles que lo pasaran bien. Cuando él se marchó, ella sacó su portátil y abrió la carpeta con las pruebas que había reunido. Había impreso algunas de las fotos más evidentes de los últimos días, capturas de pantalla de la grabadora de vídeo en las que se veía a Dorothy entrando en casa de Hunter, a Daniel besando a Heather, mensajes que habían intercambiado. Todo estaba ordenado en sobres y escondido en un compartimento secreto de su armario. El teléfono de Irina sonó y vio el nombre de Dorothy en la pantalla. «¿Diga?», contestó, intentando que su voz sonara normal. «Irina, espero que no te hayas olvidado de mi tarta de cumpleaños», preguntó la suegra sin saludar. «Claro que no, Dorothy. La he encargado en tu pastelería favorita». «Qué bien. Y no olvides que la cena es a las 7, no a las 8 como dije antes. Heather no podrá llegar hasta las 7. Claro que el horario cambia para adaptarse a Heather, pensó Irina, pero dijo en voz alta. «Lo recuerdo, Dorothy. Todo estará listo a las 7. Y otra cosa», continuó su suegra, como si no la hubiera oído, «quiero que te pongas ese vestido azul que compramos el mes pasado. Al menos disimula un poco tus imperfecciones». Irina apretó el teléfono hasta que le dolieron los dedos. «Lo que tú digas, Dorothy». «De acuerdo. Hasta mañana». La suegra colgó sin despedirse. Irina dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. «Entonces, ¿el vestido azul?», pensó. «Ya veremos». Por la noche, volvió Daniel, oliendo a perfume caro y alcohol. Ni siquiera intentó ocultar el carmín del cuello de su camisa. «¿Qué tal la pesca?», preguntó Irina sin apartar los ojos del libro. «Bien», respondió él sin pestañear. «He pescado unas cuantas percas grandes. Bien por ti». Daniel pasó junto a ella y subió al dormitorio. Irina pudo oír cómo se duchaba y silbaba una melodía. Era feliz, feliz con su engaño, con su doble vida, con el juego tan inteligente que estaba jugando. «Disfruta de esta felicidad, Daniel», pensó Irina, pasando la página de un libro que ni siquiera había leído. «Mañana todo cambiará». El domingo por la mañana Irina se levantó temprano. Tenía que recoger la tarta, preparar los aperitivos y decorar el salón para la celebración. Daniel, como de costumbre los fines de semana, durmió hasta las 11 y luego anunció que iba a recoger a su madre para ayudarla con los preparativos de la velada. Cuando se fue, Irina sacó una caja de fotos impresas. Las revisó una vez más ordenándolas correctamente. Luego descargó todos los archivos en su teléfono y creó una carpeta independiente protegida por contraseña. La tarta llegó a las 2 de la tarde. Una enorme creación de 3 pisos con las palabras «Feliz cumpleaños, Dorothy», en letras doradas. Irina la metió en la nevera, sintiéndose extrañamente tranquila. Todas las piezas del rompecabezas habían encajado, solo quedaba esperar el momento oportuno. A las 6:30, la casa Caldwell estaba lista para recibir invitados. Irina no llevaba un vestido azul, como le había indicado su suegra, sino uno rojo, el mismo que Dorothy había calificado una vez de demasiado provocativo para una chica sencilla como tú. Llevaba el pelo recogido en un elegante recogido alto y el maquillaje más colorido de lo habitual. Al mirarse en el espejo, Irina no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Aquella mujer parecía fuerte, decidida, dispuesta a poner el mundo patas arriba. «Hoy todo va a cambiar», susurró a su reflejo. «Se arrepentirán de haberme subestimado». Dorothy y Daniel fueron las primeras en llegar. Su suegra miró a Irina con desagrado, fijándose en el vestido rojo. «Te dije que te vistieras de azul», dijo apretando los dientes. «Lo siento, Dorothy», sonrió Irina con dulzura. Lo había olvidado por completo. Dorothy resopló y se dirigió al salón, donde Daniel ya estaba sirviendo champán. Pronto empezaron a llegar otros invitados, amigos íntimos y parientes de los Caldwell.
Douglas apareció con un enorme ramo de rosas para su esposa. Siempre era un marido atento, aunque su mujer no se lo mereciera. Heather Brookhaven fue la última en aparecer, con un vestido rojo brillante casi idéntico al que llevaba Irina. Cuando la vio, Heather se quedó paralizada en la puerta por un momento y luego sonrió tensa. Irina, qué coincidencia. ¿Verdad que sí? Respondió Irina inocentemente. Parece que tú y yo tenemos gustos parecidos. Daniel, que estaba junto a su padre, se dio cuenta de la colisión y se puso pálido. Dorothy también parecía disgustada. Obviamente esperaba que Heather destacara sobre la gris y discreta Irina. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Irina estaba inusualmente animada, manteniendo la conversación, bromeando y sonriendo, captando las miradas sorprendidas de Daniel y Dorothy. Heather, en cambio, parecía molesta y trataba constantemente de llamar la atención. Tras los platos principales, llegó la hora de la tarta. Irina se fue a la cocina y volvió con una tarta iluminada con velas encendidas. Todos empezaron a cantar «Cumpleaños feliz» y Dorothy se sentó a la cabecera de la mesa, radiante de placer. Irina colocó la tarta delante de su suegra y ésta se inclinó para soplar las velas. En ese momento, Heather, que estaba sentada a la derecha de Dorothy, se levantó bruscamente. «Espera, Dorothy», dijo en voz alta. «Antes de que pidas tu deseo, quiero hacer un brindis». Todos se quedaron en silencio, esperando a ver qué decía Heather. Irina sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Algo le decía que algo importante estaba a punto de suceder. Heather levantó su copa de champán y la sala se quedó en silencio. Los invitados la miraron expectantes, algunos de ellos sonriendo, anticipando un discurso conmovedor. Irina agarró con más fuerza el plato de tarta, de pie, junto a su suegra. «Por Dorothy», empezó Heather, con los ojos brillantes a la luz de las velas. «A la mujer que me enseñó a tomar lo que uno quiere en la vida». Dorothy sonrió, claramente halagada, pero había una mirada de preocupación en sus ojos. Irina se dio cuenta de la rápida mirada que intercambiaron su suegra y Heather. «Dorothy siempre ha sido un modelo a seguir para mí», continuó Heather mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa. «Me había enseñado que las apariencias engañan y que una máscara de decoro puede ocultar muchas cosas interesantes». Los invitados se miraron incómodos. El brindis se estaba volviendo extraño. Douglas, sentado junto a su esposa, frunció el ceño, pero siguió sonriendo cortésmente. «Y hoy, en tu día especial, Dorothy», Heather se acercó más a Irina, «quiero que todos los presentes comprendan una cosa importante». Daniel se enderezó tenso en su silla. Irina pudo ver cómo se le ponían blancos los nudillos mientras agarraba el vaso. «¿De qué se trata?», preguntó Dorothy, intentando mantener la compostura. Heather estaba justo delante de Irina, compartiendo con ella el espacio junto a la tarta. Sus labios se estiraron en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Que algunas personas simplemente no pertenecían a esta familia. Todo sucedió tan deprisa que Irina apenas tuvo tiempo de darse cuenta. Heather empujó bruscamente las manos que sujetaban el pastel, apuntándolo directamente a la cara de Irina. Irina sintió cómo la fría crema se estrellaba contra su piel, le taponaba las fosas nasales y se le pegaba al pelo. «Ahógate con ella, perdedora», gritó Heather mientras Irina, cegada por el pastel, se tambaleaba y casi se cae. La sala se quedó paralizada. Durante unos segundos, nadie se movió ni habló, como si alguien hubiera pulsado pausa. Luego se oyeron jadeos y exclamaciones de sorpresa. «¡Dios mío!», exclamó una de las amigas de Dorothy. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los parientes lejanos. Irina se quedó inmóvil, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Con la crema corriéndole por la cara, intentó abrir los ojos. Lo primero que vio fue la cara de Daniel. Su marido no parecía conmocionado ni enfadado. No,
Había una leve sonrisa en sus labios y regodeo en sus ojos. Estaba disfrutando de su humillación. Douglas fue el primero en volver en sí. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se indignó y saltó de su asiento. Heather, ¿estás loca? Heather ni siquiera se volvió hacia él. Miraba directamente a Irina con una sonrisa triunfal. Le estaba enseñando a todo el mundo cuál era su sitio, dijo en voz alta. ¿Cuánto tiempo puedes fingir que es de los nuestros? Dorothy, en lugar de asediar a Heather, se limitó a sonreír y dar un sorbo a su copa. Heather, querida, me has estropeado la tarta, dijo con fingido reproche, pero había aprobación en sus ojos. Irina sintió que alguien le tendía una servilleta. Era Martha, el ama de llaves, que la miraba con auténtica simpatía. Gracias, susurró Irina, limpiándose la cara a máquina. Daniel se levantó por fin, pero no para ayudar a su mujer. Se acercó a Heather y le puso la mano en el hombro. Creo que todos tenemos que calmarnos, dijo con fingida seriedad, pero Irina pudo ver cómo las comisuras de sus labios se movían de risa contenida. ¿Calmarnos? Douglas se dirigió hacia ellos con el rostro enrojecido por la ira. Tu mujer está ahí de pie cubierta de tarta y eso, esta, señaló a Heather, hizo una escena en la fiesta de cumpleaños de tu madre, ¿y tú dices que me calme? Daniel se encogió de hombros como si se tratara de una taza de té rota, no de la humillación pública de su mujer. Es solo un malentendido, papá. Heather está un poco emocional. ¿Emocional? Douglas negó con la cabeza. Es inaceptable. Irina, querida, se volvió hacia su cuñada. Ven, te ayudaré a asearte. Pero Irina negó con la cabeza. Sentía que algo en su interior se rompía, o tal vez, por el contrario, se hacía más fuerte. Era como si todos aquellos meses de humillación y abandono se hubieran cristalizado en un sentimiento sólido e inquebrantable. Estoy bien, dijo, limpiándose los últimos restos de crema de la cara. Su voz sonaba inesperadamente tranquila. De hecho, me alegré de que Heather hubiera mostrado por fin su verdadera cara. Y no es la única. Irina miró directamente a Daniel y por primera vez pareció un poco preocupado. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando mantener su tono chulesco. Ahora no, Daniel, dijo Irina bruscamente. Primero quiero asearme. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo las miradas de todos los presentes. Subió al dormitorio, cerró la puerta y se acercó al espejo. Su reflejo era cómico. Vestido rojo manchado de crema blanca, maquillaje corrido, trozos de galleta en el pelo. Irina se duchó rápidamente para quitarse los restos de tarta y humillación. Luego se puso otro vestido, negro, estricto, que siempre le daba confianza. Se secó el pelo y se maquilló. Antes de salir, sacó su teléfono y comprobó que todas las fotos estaban en su sitio, listas para ser mostradas. Abajo oyó voces apagadas. Alguien reía, alguien discutía. La fiesta familiar continuaba a pesar del escandaloso incidente. Era típico de los Caldwell fingir que todo iba bien, incluso cuando todo se desmoronaba ante sus ojos. Irina respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Los acontecimientos de las últimas semanas pasaban por su mente en un caleidoscopio de imágenes. Daniel llevando a su madre a casa de Hunter, reuniones secretas con Heather, sonrisas hipócritas en la mesa familiar. Todo este tiempo habían estado jugando con ella, tratándola de débil y ciega. Pero ahora todo cambiaría. Volvió a mirar su teléfono. Contenía docenas de instantáneas, capturas de pantalla de la grabadora de vídeo, grabaciones de conversaciones, pruebas irrefutables de la doble vida de Daniel y Dorothy, compromiso obtenido tras semanas de vigilancia, su arma secreta. La sonora carcajada de Heather estalló en el salón, descarada, chulesca, triunfante. Se sentía claramente victoriosa por haber humillado públicamente a su rival. Daniel probablemente estaba a su lado, acariciándole la mano en secreto mientras su padre no estaba a la vista.
Y Dorothy, sin duda, lo observaba todo con esa característica expresión de superioridad que Irina conocía también. En el bolso llevaba el pasaporte y una tarjeta de crédito con una buena cantidad de dinero en la cuenta, por si acaso. Irina no era ingenua. Se daba cuenta de que, después de lo ocurrido hoy, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero no había vuelta atrás. Cuando volvió al salón, el ambiente era tenso. Varios de los invitados ya se habían marchado, alegando lo tarde que era. Douglas estaba sentado en una silla con una expresión sombría en el rostro. Dorothy hablaba con las amigas que le quedaban con el rostro desencajado. Daniel y Heather estaban junto a la ventana hablando en voz baja. «Ah, ahí está nuestra Cenicienta de vuelta del baile», dijo Heather en voz alta al ver entrar a Irina. «Siento lo de la tarta, querida. Se me resbaló la mano». Algunos de los invitados rieron torpemente, pero se callaron enseguida al ver la expresión de Irina. «No pasa nada, Heather», contestó Irina con una calma glacial. «Comprendo que no puedas controlarte, y no solo a ti misma». Heather frunció el ceño, captando la amenaza en las palabras de Irina. «¿Qué quieres decir?». Dorothy se levantó con la clara intención de interrumpir la conversación. «Creo que todos necesitamos calmarnos un poco. Ha sido un día estresante». «No te preocupes, Dorothy», la interrumpió Irina. «El día aún no ha terminado. También tengo una sorpresa para ti. Al fin y al cabo, es tu cumpleaños». Algo en el tono de Irina hizo que Dorothy se quedara inmóvil. Daniel se apartó de la ventana y se colocó junto a Heather como si se dispusiera a defenderla. «Irina, ¿qué estás tramando?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Solo quiero compartir algunas observaciones», respondió Irina, sacando el teléfono del bolsillo. «Verás, últimamente he estado pensando mucho en la familia, sobre la confianza, en la lealtad». Daniel palideció. Dorothy se hundió en la silla y se agarró distraídamente a los reposabrazos. «Hay un dicho que dice, recoges lo que siembras», continuó Irina mirando alrededor de la habitación. «Y pensé que hoy era el día perfecto para cosechar». «No me gusta», susurró una de las amigas de Dorothy. «Creo que deberíamos irnos», dijo la otra invitada levantándose. «Oh, pero no podéis iros ahora mismo», sonrió Irina. «No querrás perderte lo mejor, ¿verdad?». Douglas la miró con curiosidad y preocupación. «Irina, querida, ¿quizá no sea el momento adecuado?». «Al contrario, Douglas», respondió Irina en voz baja. «El momento es perfecto, cuando toda la familia está reunida, cuando podamos mirarnos a los ojos y decirnos la verdad». Heather se rió nerviosamente. «Dios, qué drama. ¿No podemos dar por terminada esta velada?». «No estoy segura de que quieras terminarla, Heather», dijo Irina. «Sobre todo porque Daniel y tú tenéis grandes planes para esta noche. Una suite en el Riverdale, ¿verdad? Muy romántico. Conseguir una habitación en el cumpleaños de mi suegra». Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Douglas se volvió lentamente hacia su hijo, con una mezcla de incredulidad y decepción. «¿Qué?». Daniel se puso aún más pálido. «Papá, ¿no es lo que creo que es?», le interrumpió Irina. «Entonces, ¿qué es, Daniel? Explícanos por qué has reservado una habitación para ti y Heather esta noche». Heather dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Estabas registrando sus cosas? ¿Espiándolo?». «Buscaba la verdad», respondió Irina con calma. «Y encontré mucho más de lo que esperaba». Dorothy se levantó con el rostro pétreo. «Creo que deberíamos poner fin a esta conversación. Los invitados están cansados y...». «No, Dorothy», dijo Irina con firmeza. «Acabamos de empezar. Estoy segura de que a los invitados les interesará saber que su hijo la lleva regularmente a ver a Hunter Preston, el mejor amigo de su marido. Si antes la habitación había estado silenciosa, ahora lo estaba por completo. Incluso el tiempo parecía haberse detenido». Douglas se levantó lentamente de la silla, con la cara blanca como la tiza.
¿Qué has dicho?, preguntó en voz baja, casi en un susurro. Dorothy intentó reír, pero el sonido se entrecortó. Es absurdo. Irina, te has vuelto completamente loca. ¿Lo he hecho? Irina enarcó una ceja. Entonces, ¿cómo explicas estos viajes regulares a casa de Hunter? ¿Los mismos asuntos familiares que hacían que Daniel se fuera tan a menudo? Dorothy abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Daniel dio un paso adelante, intentando tomar el control de la situación. Irina, ya basta. Estás haciendo el ridículo. ¿Lo estoy haciendo? Irina sonrió. Y yo que pensaba que era Heather la que me había dejado en ridículo hoy, con tu consentimiento tácito, por cierto. No puedes demostrar nada, siseó Heather, pero había un destello de miedo en sus ojos. ¿No puedo? Irina descolgó el teléfono. ¿Qué te parece esto? Tocó la pantalla y, un segundo después, todos vieron aparecer una imagen en el gran televisor que colgaba de la pared del salón. La casa inteligente de los Caldwell facilitaba la transmisión de la imagen desde el teléfono a cualquier pantalla. La imagen mostraba a Daniel y Heather besándose sentadas en un coche. La fecha en la esquina de la foto indicaba la semana pasada. Empezó Daniel, pero Irina no le dejó terminar. Una captura de pantalla de la grabadora de vídeo que instalé en tu coche, Daniel. Después me di cuenta de que la antigua grabadora estaba apagada. Me pregunto por qué. Pasó el dedo por la pantalla del teléfono y apareció una nueva imagen en el televisor. Esta vez, Daniel estaba de pie a la entrada del Hotel Riverdale, sujetando a Heather por la cintura, con la mano peligrosamente cerca de sus nalgas. Eso fue hace 2 días, explicó Irina, cuando dijiste que ibas a Northville a una reunión de negocios. Douglas miró las fotografías con una expresión de profundo dolor en el rostro. Desplazó lentamente la mirada hacia su hijo. «Daniel, ¿es verdad? ¿Estás engañando a tu mujer?» Daniel abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. «Pero eso no es todo», continuó Irina, pasando de nuevo el dedo por la pantalla. La siguiente imagen hizo que todos los presentes se quedaran boquiabiertos. Daniel conducía y a su lado, en el asiento del copiloto, estaba Dorothy, vestida con un elegante traje y con un peinado perfecto. La fotografía estaba tomada a través del parabrisas cuando el coche se detuvo frente a una elegante casa adosada. «Esta es la casa de Hunter Preston», explicó Irina para los que no lo conocían. El mejor amigo de Douglas y, como se vio después, amante de Dorothy. Douglas parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Miró la fotografía, luego a su mujer, y había tanto dolor en sus ojos que Irina sintió pena por él durante un momento. «Dorothy», empezó, pero le falló la voz. Dorothy se enderezó, tratando de mantener su dignidad. «Estas fotografías no prueban nada», dijo fríamente. «Voy a menudo a casa de Hunter. Es un amigo de la familia. Eso no tiene nada de malo». «¿En serio?» Irina volvió a pasar el dedo por la pantalla. «¿Y esta?» La nueva foto mostraba a Dorothy y Hunter abrazados a la entrada de la casa. La siguiente imagen era aún más explícita. Se estaban besando, con la mano de él bajo la blusa de ella. «Muy amistosos», comentó Irina. «Y esos son solo fotos. También tengo vídeos». Pulsó la pantalla de su teléfono y el vídeo de la grabadora apareció en el televisor. Daniel y Dorothy estaban sentados en el coche, hablando. «Mamá, ¿no crees que ya es hora de decírselo a papá?», preguntó Daniel en el vídeo, deteniéndose en un semáforo. 2 años es algo serio. Dorothy se rió en el vídeo, una risa fría y calculadora. «¿Por qué?» «Tu padre está demasiado absorto en sus asuntos como para darse cuenta de nada a su alrededor. Además, cariño, no quiero perder lo que tengo ahora. Un divorcio costaría demasiado». «Sí, pero si se entera...» «No se enterará», dijo Dorothy en el video. «A menos, claro, que tu mujer empiece a meter las narices en todo».
Daniel en el vídeo sacudió la cabeza. Irina, no seas ridículo. Está demasiado ocupada con sus libros y sus sueños para darse cuenta de nada. Irina paró el vídeo. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Incluso Heather parecía conmocionada por lo que acababa de ver. 2 años, dijo Douglas en voz baja, mirando a su mujer. Llevas 2 años engañándome con mi mejor amigo. ¿Y tú? Se volvió hacia su hijo. ¿Lo sabías todo este tiempo y la ayudaste? Daniel bajó la cabeza, incapaz de encontrar la mirada de su padre. Papá, yo no quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Intervino Douglas con una risita amarga. ¿Por eso llevaste a tu madre con su amante y me mentiste a la cara? ¿Por eso traicionaste no solo a tu mujer, sino también a mí? Dorothy encontró por fin la voz. Douglas, hablemos de esto en privado, no delante de todo el mundo. No, Dorothy, dijo bruscamente Douglas. No creo que tengamos nada más que hablar en privado. Me has mentido, te has reído a mis espaldas, has hecho cómplice de tus mentiras a nuestro hijo. ¿De qué podemos hablar? Dorothy palideció. Por primera vez en todo el tiempo que Irina la conocía, su suegra parecía realmente asustada. Douglas, no saques conclusiones precipitadas. Podemos arreglarlo, puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Douglas negó con la cabeza. Me gustaría que me explicaras por qué mi mujer lleva 2 años acostándose con mi mejor amigo, cómo mi hijo la está ayudando a hacerlo, cómo os reís todos del viejo tonto de Douglas, que no se da cuenta de nada. Se volvió hacia Irene y en sus ojos había una mezcla de gratitud y profunda tristeza. Gracias por abrirme los ojos, Irina. Mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Lo siento, Douglas, dijo Irina con sinceridad. No pretendía hacerte daño. Lo sé, asintió. No fuiste tú quien causó el dolor. Heather, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se echó a reír de repente, una risa nerviosa e histérica. «Dios, qué hipocresía», exclamó. «Irina pretende ser una mujer justa, mientras ella misma espiaba a su marido, instalando cámaras ocultas. ¿Es eso legal? ¿Es legal engañar a tu marido, Heather?», preguntó Irina con calma. «¿O ayudar a tu madre a engañar a tu padre?». «Eso es diferente», chilló Heather. «Daniel y yo nos queremos. ¿Amarnos?». Irina pasó el dedo por la pantalla del teléfono y apareció una nueva imagen en el televisor. Mostraba a Daniel y Heather sentados en un restaurante, con copas de vino delante. Daniel decía algo y Heather lo miraba expectante. «Fue hace 3 días», explicó Irina. «No solo puse una grabadora de vídeo, sino que te he estado observando». «¿Quieres saber de qué te hablaba, Heather?». Heather frunció el ceño. «Yo estaba allí, ya lo sé». «¿Lo sabes?». Irina sonrió. «Entonces quizás sepas que después de aquella cena Daniel no fue a casa ni a tu casa, sino a un bar donde conoció a otra mujer». Volvió a pasar el dedo por la pantalla y en el televisor apareció una imagen de Daniel sentado en un bar con una joven rubia. Estaban riendo, con la mano de él apoyada en la rodilla de ella. Heather se volvió bruscamente hacia Daniel, con la cara contorsionada por la ira. «¿Qué es esto? ¿Quién es?». Daniel parecía acorralado. Miró impotente a su madre, pero Dorothy estaba demasiado preocupada por sus propios problemas para acudir en ayuda de su hijo. «Irina, ya basta», dijo por fin. «Has hecho tu trabajo, has humillado a todo el mundo. ¿Estás contenta?». «¿Humillado?», intervino Irina. «No, Daniel, solo he mostrado la verdad. Eres tú quien me ha humillado durante años, tú con tus engaños y tu negligencia, tu madre, con sus constantes burlas y críticas, Heather, con su arrogancia y lo del pastel de hoy. Yo solo hacía justicia». Daniel negó con la cabeza. «¿Y ahora qué? ¿Crees que después de esto podremos volver a ser como antes? ¿Que nuestro matrimonio puede salvarse?». Irina lo miró largamente. Aquel hombre al que una vez había amado ahora le parecía un completo desconocido. Su bello rostro,
que antes admiraba, parecía ahora una máscara que ocultaba el vacío de su interior. «No, Daniel», dijo al fin, «no creo que nuestro matrimonio pueda salvarse. Ni siquiera creo que haya existido realmente. No te casaste conmigo por amor, sino por dinero y por la posición de mi familia. Yo era una opción conveniente para ti, nada más». «Eso no es cierto», empezó Daniel, pero su voz sonaba poco convincente. «Lo es. Y los dos lo sabemos». Irina se volvió hacia Douglas. «Mañana voy a pedir el divorcio. Espero que lo entiendas». Douglas asintió. «Claro que sí, Irina. Después de todo lo que hemos visto hoy, no esperaría que tomaras otra decisión». Dorothy salió por fin de su aturdimiento. «¿Así es como va a terminar?», preguntó con una risita amarga. «¿Vas a destruir nuestra familia e irte?». «Yo no he destruido tu familia, Dorothy», respondió Irina con calma. «Lo has hecho tú, con tus mentiras, tus engaños y tu egoísmo. Voy a dejar de formar parte de este engaño». Heather, todavía conmocionada por la foto de Daniel con otra mujer, cogió de repente su bolso. «Me voy», anunció. «Daniel, no vuelvas a llamarme, nunca más». «Heather, espera». Daniel hizo un movimiento para detenerla, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. «¿No me hagas reír?». Ella citó su frase del vídeo. «Vete a la mierda». Con esas palabras salió furiosa de la casa, dando un sonoro portazo. Los invitados restantes, que habían estado observando toda la escena en silencio escandalizado, empezaron a mirarse unos a otros con torpeza. «Creo que deberíamos irnos todos», dijo uno de ellos, y los demás asintieron aliviados. Al cabo de unos minutos, solo quedaban en la casa la familia Caldwell e Irina. Douglas se levantó lentamente de su asiento. «Yo también me voy», dijo en voz baja. «Necesito pensar, sobre todo». Dorothy hizo un movimiento como si quisiera detenerlo, pero luego cambió de opinión. Sabía que hoy todas las palabras serían inútiles. «¿A dónde irás?», preguntó en su lugar. «No te preocupes por eso», respondió Douglas. «Te llamaré mañana cuando esté listo para hablar». Se volvió hacia Irina y le tocó suavemente el hombro. «Eres una mujer fuerte, Irina. Es una pena que mi hijo no sepa apreciarlo». Con estas palabras, él también se marchó, dejando a Irina sola con Daniel y Dorothy. Se hizo un gran silencio. Daniel estaba de pie junto a la ventana mirando a la nada. Dorothy estaba sentada en el sofá, y su postura, normalmente perfecta, parecía rota. Irina los observaba, extrañamente tranquila. La tormenta había amainado y ahora reinaba un silencio pesado, pero purificador. «Deberías estar contenta», dijo Dorothy por fin, levantando los ojos hacia Irina. «Lo has estropeado todo». «No, Dorothy», respondió Irina con calma. «Fuiste tú quien lo arruinó todo, con tus mentiras, tus intrigas, tu desprecio por los sentimientos ajenos. Yo simplemente mostré la verdad». «¿Y de qué te ha servido?», preguntó Dorothy con una risita amarga. «De todas formas, Daniel no va a volver contigo. Nuestra familia está arruinada. Tú tampoco te has quedado sin nada». Irina negó con la cabeza. «No, Dorothy, me han liberado, de las mentiras, de la humillación, de una vida que me estaba matando lentamente. Eso vale mucho más que un matrimonio falso o pertenecer a tu familia». Daniel se volvió finalmente hacia ella. «Has pensado en todo, ¿verdad? Vigilándonos, reuniendo pruebas, esperando el momento oportuno para atacar». «Sí», respondió Irina con sencillez. «Cuando me di cuenta de que mi marido me mentía y me engañaba sistemáticamente, decidí averiguar toda la verdad, y lo que descubrí superó todas mis expectativas». «Podías haberte largado sin más», dijo Daniel. «Pedir el divorcio tranquilamente, sin todo este espectáculo». «Podría haberlo hecho», asintió Irina. «Pero entonces Douglas nunca sabría la verdad sobre su mujer y su mejor amigo. Se merecía algo mejor que vivir en una mentira». Dorothy soltó una risa corta y áspera. «Qué noble, la salvadora del pobre Douglas. O tal vez solo quería vengarse. Tal vez».
admitió Irina. Después de todos estos años de humillación, después de todo el desprecio que me has mostrado, después del pastel que me has tirado hoy a la cara, sí, quizá una parte de mí quería vengarse, pero lo más importante es que quería la verdad. Y ahora todo el mundo la sabe. Daniel se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Y ahora qué?, preguntó sin darse la vuelta. Ahora voy a recoger mis cosas y marcharme, contestó Irina. Mañana me pondré en contacto con un abogado para el divorcio. Creo que podemos resolverlo todo de forma civilizada. No recibirás ni un céntimo, dijo Dorothy secamente. Nos ocuparemos de eso. Irina sonrió. Nunca me ha interesado tu dinero, Dorothy. A diferencia de ti, yo valoro las cosas que no se pueden comprar. Honestidad, respeto, amor, todas las cosas que esta familia nunca tuvo. Se dio vuelta para irse, pero luego se detuvo y miró a Daniel. ¿Sabes qué es lo más triste? Una vez te quise de verdad. No a tu dinero, no a tu posición, sino a ti. Es una pena que nunca pudieras apreciarlo. Daniel se volvió finalmente hacia ella, y algo parecido al arrepentimiento apareció en su rostro. Irina, yo... No, le interrumpió ella con suavidad. Cualquier palabra ahora sonaría falsa. Solo intenta no hacer lo mismo con otras mujeres en el futuro. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Daniel y Dorothy solos con las consecuencias de sus actos. Subiendo al dormitorio, Irina empezó a recoger las cosas más necesarias. Mañana enviaría a alguien a por el resto. Ahora solo necesitaba salir de aquella casa que nunca había sido un verdadero hogar para ella. Al meter la ropa en la bolsa, sintió una extraña ligereza, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que llevaba arrastrando desde hacía años. Sí, le esperaba la incertidumbre. Sí, tendría que empezar de nuevo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Terminando de hacer las maletas, Irina echó un último vistazo al dormitorio que había compartido con Daniel durante los últimos 5 años. ¿Cuántas noches había pasado aquí, sintiéndose sola incluso con su marido a su lado? ¿Cuántas lágrimas había derramado preguntándose dónde estaría él y con quién? Junto a la cama había una fotografía de su boda enmarcada en plata. Irina la tomó en sus manos, mirando los rostros de los recién casados. Parecían tan felices, tan llenos de esperanza. Ella, con un vestido blanco y los ojos brillantes. Él, con un traje elegante y una sonrisa que en otro tiempo le había parecido auténtica. ¿Era real esa felicidad ya entonces? ¿O todo había sido una mentira desde el principio? Ahora ya no importaba. Irina volvió a poner la foto boca abajo. Este capítulo de su vida había terminado. Le esperaba uno nuevo, desconocido, aterrador, pero suyo. Bajó las escaleras con el bolso en la mano y encontró a Daniel esperándola en el vestíbulo. Parecía 10 años mayor. ¿A dónde vas?, le preguntó en voz baja. No te preocupes por eso, respondió Irina. Me ocuparé de mí misma. Daniel asintió. Parecía como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Te llamaré mañana, dijo finalmente. Sobre formalidades. Bien, asintió Irina. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo. Abrió la puerta, dejando que el aire fresco de la noche entrara en la casa. Afuera lloviznaba ligeramente, pero a ella le pareció refrescante, purificador. Irina, la llamó Daniel al cruzar el umbral. Lo siento. Ella se detuvo, pero no se volvió. Yo también, Daniel. Con esas palabras, Irina salió a la noche, cerrando tras de sí la puerta de la casa en la que había pasado 5 años de su vida. Tras permanecer un momento bajo la fina lluvia, respiró profundamente aire fresco. Era el final de una historia y el principio de otra, la suya propia. Irina llamó a un taxi a través de la aplicación y se sentó en un banco bajo el toldo de la entrada. Por su mente pasaron imágenes de las últimas horas, las caras de Dorothy y Daniel cuando se revelaron sus secretos.
El dolor en los ojos de Douglas, la rabia de Heather. Pensó que se sentiría triunfante, pero solo sintió la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. 15 minutos después, se detuvo un taxi. Irina se sentó en el asiento trasero y le dio la dirección de un pequeño hotel en el centro de la ciudad, un refugio tranquilo donde podría pasar unos días antes de decidir qué hacer a continuación. Cuando el coche aterrizó, se dio la vuelta y echó una última mirada a la casa Caldwell. La silueta de Daniel parpadeó en la ventana del dormitorio del segundo piso mientras la veía marcharse. Sus miradas se cruzaron un instante a través de la distancia, la lluvia y las ilusiones rotas. Entonces, Irina se dio la vuelta, mirando hacia adelante, hacia donde le esperaba una nueva vida, llena de incertidumbre pero libre de mentiras y traiciones. Y por primera vez, en mucho tiempo sintió que podía respirar libremente. Había pasado exactamente un año desde aquella tarde en que la vida de Irina había dado un vuelco. El sol primaveral calentaba la terraza del pequeño café donde esperaba a su invitado, removiendo lentamente el café frío. Cuando una figura familiar apareció al final de la calle, Irina no pudo contener una sonrisa. «Siento llegar tarde», dijo Douglas Caldwell, tomando asiento frente a ella. La reunión había durado demasiado. «No pasa nada», respondió Irina. «He tenido buena compañía», señaló con la cabeza el libro que había junto a su taza. Douglas pidió café, y durante un rato permanecieron sentados en un cómodo silencio. La extraña amistad que había surgido entre ellos tras el divorcio de Irina y Daniel era un regalo inesperado para ambos. «¿Qué tal te va?», preguntó por fin Douglas. «¿Qué tal el nuevo trabajo?». Irina brilló. «Muy bien. El editor me ha confiado toda una serie. Siempre he querido hacer algo de edición, pero no tenía tiempo». Douglas asintió comprensivo. Sabía cómo Dorothy y Daniel reprimían las ambiciones de Irina de ser otra cosa que la esposa perfecta. «¿Y tú?», preguntó Irina. «¿Cómo va el divorcio?». «Por fin ha terminado», suspiró Douglas. «Dorothy recibió su parte, pero la casa quedó para mí». «¿Y Hunter?». Douglas sonrió, pero sin amargura. «Lo último que supe es que Dorothy y él se habían ido a Europa. Por lo visto, sin mi dinero, la vida aquí se ha vuelto menos cómoda». Irina le apretó ligeramente la mano en un gesto de apoyo. «¿Y cómo está Daniel?», preguntó en voz baja. «Está intentando seguir con su vida», contestó Douglas. «Heather no volvió a él como esperaba. Trabaja en mi empresa, pero lo trasladé a una sucursal en la costa oeste. Los dos necesitábamos espacio». Irina asintió. El tiempo había curado en parte las heridas, pero algunas cosas habían cambiado para siempre entre padre e hijo. «Ha estado preguntando por ti», añadió Douglas. «¿Preguntó?». Irina enarcó una ceja. «¿Y qué le has dicho?». «Dijo que eras feliz. La primera vez que has estado realmente feliz desde que te conozco». Irina miró pensativa a lo lejos. Era cierto. El divorcio había ido sorprendentemente bien. Daniel no había opuesto resistencia después de aquella noche de revelaciones. Irina había cogido lo que era suyo y ni un céntimo más, a pesar de los consejos de su abogado. La libertad valía más que cualquier dinero. Hace un año pensaba que mi vida había terminado. Ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar. «Te mereces este nuevo comienzo», dijo Douglas con sinceridad. «Siento que mi familia te haya causado tanto dolor». Irina negó con la cabeza. «No es culpa tuya. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Esta historia me ha hecho más fuerte». El teléfono sonó en el bolso de Irina. Miró la pantalla y sonrió. «Mi editor. Tengo que contestar». Douglas la observó al teléfono. Animada, segura de sí misma, radiante por dentro. Había florecido desde que dejó a Daniel, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Cuando terminó de hablar, Irina se volvió hacia Douglas con una sonrisa de disculpa. «Tengo que irme. Hay una reunión urgente en la editorial». «Por supuesto»,
asintió él levantándose. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, le abrazó Irina. Gracias por estar a mi lado. Significa mucho para mí. Cuando se marchó, Douglas se dio cuenta de que los hombres de las mesas vecinas la miraban. Irina tenía un aura nueva, una mujer segura de sí misma que sabía lo que valía, un aura que su hijo, demasiado ocupado persiguiendo sus ilusiones, no había sabido reconocer. Mientras caminaba por la calle, Irina pensó en el extraño giro que había dado la vida. Hace un año era una mujer humillada con un pastel en la cara. Hoy era una editora independiente que estaba construyendo la carrera de sus sueños. Había perdido a su falsa familia, pero había ganado la libertad real y a sí misma, y era el mejor negocio de su vida.